Buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la última videoconferencia del curso. En primer lugar, vamos a hacer la prueba de sonido. Por favor, por chat, eh, regálenme si están escuchando bien. Bueno, entonces ya les comparto el contenido programático. Bueno, entonces para esta sesión lo único que resta es mirar las reglas para la diferenciación o derivación, ¿vale? Y ya con eso pues estarían listos para presentar el examen final que se habilitó desde el día jueves a las 8 de la noche. Vamos a mirar las reglas de derivación. Tenemos la primera regla que establece lo siguiente. La derivada con respecto a x, la derivada con respecto a x de una constante, o sea, c, es igual a 0. La derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. Bueno, entonces vamos a tratar de entender de dónde sale esta regla de derivación. Entonces vamos a echar mano de la interpretación geométrica de una derivada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a dibujar nuestro plano cartesiano. Bueno, y vamos a dibujar la función constante y igual a c, esta de acá. Entonces tenemos ahí un numerito c y tenemos nuestra función constante, que es una recta horizontal, ¿sí? Bueno, y no sé, vamos a decir que acá en el eje X tenemos un numerito A. Bueno, y vamos a calcular cuál sería la pendiente de la recta tangente a esta curva que le pinté en verde, que en este caso es la recta horizontal. ¿Cuál sería la recta tangente? Entonces, por favor, la vamos a dibujar. Sería esta misma, ¿cierto? Como si quedara encima de la que estaba en verde. Y ahora les pregunto, ¿cuál es la pendiente de esa recta que pintamos en azul? Si quiere por chat me puede regalar su respuesta. ¿Cuál sería la pendiente de esa recta que está ahí en azul? Entonces la pendiente sería cero. Entonces f' de A es igual a cero. Recuerde que la pendiente es como una medida de la inclinación de esa recta, ¿no? Entonces como es completamente horizontal, entonces ahí la pendiente es cero. Por eso la derivada con respecto a x de una constante es igual a cero. O la derivada de una constante es igual a cero, ¿vale? Esa es la primera regla, ¿quedó claro? Para que por chat me confirme. Bueno, ojo que todo esto debe quedar supremamente claro para que usted eh, pueda presentar el examen. Bueno, vamos con la segunda regla de derivación, que dice que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. La derivada con respecto a x de x es igual a 1, ¿vale? Bueno, entonces lo mismo, nosotros podríamos mirar o tratar de entender esta regla de derivación, ¿vale? Entonces, lo mismo, vamos a dibujar el plano cartesiano.
Entonces acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X, ¿sí? Bueno, cuando X vale 1, ¿cuánto vale la función? Para que por chat me diga cuánto vale. La función que vamos a graficar es esta, Y igual a X. Entonces si X vale 1, ¿cuánto vale Y? Muy bien, listo. Y cuando vale 2, ¿cuánto vale Y? 2 también, listo. Entonces, trazamos la recta. Bueno, y ahora, entonces, vamos a decir que acá tenemos un numerito A. Vamos a tomar, si quieren, bueno, puede ser este de acá. Vamos a decir que este es A. Y por favor, vamos a trazar la recta tangente a esta curva que le pinté en verde en este punto. ¿Cuál sería? Pues entonces sería esta de acá. Listo. Y ahora vamos a mirar cuál sería la pendiente de esa recta que está ahí en azul. ¿Cuál sería la pendiente? Entonces usted dirá, pues es la misma de la que está en verde, ¿cierto? La misma de la que está en verde. ¿Y cuál es la pendiente de la recta que está en verde? La pendiente. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Recuerde que si usted la tiene de la forma y igual a mx más b, la pendiente es m. Es el número que acompaña a la x, el coeficiente de la x. Entonces, ¿cuál es la pendiente de la que está en verde? No, esa no es. ¿Cuál es el número que acompaña aquí a esta x? Es 1, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la pendiente de la recta que está en azul? Pues 1 también, pues 1 también. La pendiente de esta que está en azul es 1, ¿sí? Entonces, aquí f' de 2, si dijimos que a era 2, entonces es igual a 1 también. ¿Listo? Bueno, y mire, es lo siguiente, es como si usted hubiera dicho que, bueno, acá tenemos 3, ¿sí? Y acá está el 3. Y trate de medir la pendiente de esta recta que está en azul. Acuérdese que es elevación sobre el recorrido, ¿cierto? Entonces usted mira cuánto es la elevación, o sea, la va a medir de acá a acá. Tratando de entender de otra forma de dónde salió ese 1. Entonces, ¿de cuánto es la elevación? Pues acá hay 1 y 2, ¿cierto? Entonces la elevación es 2. Y el recorrido, ¿cuánto hay de acá a acá?
1 y 2. Entonces sería 2 sobre 2, ¿cierto? Elevación sobre recorrido. 2 sobre 2 es 1. Mire, de ahí sale este 1. Es otra manera de verlo, ¿vale? Bueno, ¿sí quedó claro de dónde sale la regla 2? Muchachos, ¿hasta ahí me siguen? ¿Y los demás? Bueno, entonces ahora vamos a mirar la regla 3, que es la regla de la potencia en su versión general. Regla 3. Entonces, ¿qué dice esa regla? Que si n es cualquier número real, entonces la derivada con respecto a x de la función potencia x a la n, entonces la derivada de eso es n por x a la n menos 1. N por x a la n menos 1. Entonces mire que el comportamiento ahí es, si yo tengo que derivar esto, bajo el exponente, mire, bajo el exponente, queda n por x y el exponente que había le resto 1, n menos 1. ¿Listo? N por x a la n menos 1. Bueno, y vamos a aplicar esta regla. Vamos a mirar un ejemplo para entender la regla, ¿vale? Entonces vamos a analizar uno que ya habíamos visto esta semana. Entonces vamos a hacer la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Entonces la derivada de esto, ¿cuánto me daría? Para que usted ahí en lápiz y papel la haga y por chat me escriba cuánto daría si aplicamos esto. Entonces, el n ahí es igual a qué en este ejercicio. N igual a cuánto. Recuerde que el n es el exponente. Muy bien. 2. Entonces, para derivar esa función, ¿qué hacemos? Observe, bajamos el exponente que sería 2 por x a la, el exponente que había, que es 2, le quitamos 1. Entonces, ¿esto qué me da? 2x, ¿cierto? A la 1, que es lo mismo que 2x. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y observe que cuando vimos la definición de derivada, ¿cierto? Nos dio lo mismo. Observe, nos estaban diciendo, utilice la definición de derivada para hallar la derivada de f de x igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces lo hicimos calculando ese límite especial, ¿cierto? ¿Y cuánto nos dio? Nos dio 2x. Nos dio 2x, ¿vale? Entonces observe que coincide, mire, coincide con la regla que vimos de la potencia. La derivada de x al cuadrado es 2x, ¿listo? Bueno, entonces ahora por favor ustedes van a hacer este otro.
Entonces van a calcular la derivada de x al cubo o x a la 3, ¿vale? Y por favor, cuando la tenga, me la regala por chat. Ya sabe que el exponente ahí en el chat puede utilizar la especie de cuña, ¿cierto? Que se saca con al 94, ¿vale? Para denotar ahí el exponente. Porfa, calcúlenla y por chat me regalan su respuesta. Identifiquen cuál es el exponente y aplican la regla. Eso es. Entonces, utilizando la regla de la potencia, bajamos el exponente, que es 3, y eso lo multiplicamos por x. Y al exponente que había le restamos 1. Entonces me queda 3 por x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos la regla 3. Ahora pasemos a la regla 4. La regla 4 es la regla del múltiplo constante. Entonces, ¿qué dice esa regla? Dice que si c es una constante y f es una función derivable, es decir, que se deja derivar, entonces la derivada con respecto a x de una constante que multiplica a una función es igual a, observe, podemos sacar la constante, sacamos la constante y derivamos la función. Esa es la regla del múltiplo constante. Entonces la derivada con respecto a x de una constante que multiplica una función es la constante por la derivada de la función. ¿Listos? Bueno, y vamos a hacer ahí un ejemplo. Vamos a calcular la derivada con respecto a x de 5x a la 4. 5x a la 4. Bueno, entonces les pregunto, ¿cuál sería la constante ahí? Para que por chat me regale su respuesta. ¿Cuál sería la constante? Muy bien, Ángela. 5. Entonces, utilizando esta regla, podemos sacar la constante 5 por la derivada de la función. Entonces, la función es x a la 4. Entonces, ahí ya utilizamos la regla del múltiplo constante. Y ahora les pregunto, ¿qué regla podemos aplicar para derivar esto de aquí? ¿La regla 1, la regla 2 o la regla 3? Muy bien, la regla 3, perfecto. Entonces esto sería igual. Entonces me daría 5, que es este 5, por, y ahora sí vamos a derivar esto. Entonces bajamos el exponente, que es 4, por x, y el exponente que había le restamos 1. Entonces me daría 4 por x a la 4 menos 1.
Entonces esto me da 5 por 4 x a la ¿qué? A la 3, ¿cierto? Bueno, y aquí lo que podemos multiplicar es este 5 con este 4. Entonces me daría 20x a la 3. 20x al cubo. Bueno, hasta ahí me siguen. Perfecto. Bueno, entonces, ahora por favor, utilizando algunas de estas reglas que acabamos de ver, van a ser el ejercicio 1 y el ejercicio 11 de su texto guía, ¿vale? Y ya lo socializamos acá. Entonces voy a darles 4 minutos para que por favor hagan esos dos ejercicios y cuando tenga la respuesta, porfa, me las regala por chat, ¿vale? Bueno, 4 minutos, por favor.
Bueno, tiempo. ¿Terminaron? ¿Cuál es la respuesta del primero? ¿Qué regla podemos aplicar para resolver el primero? ¿Regla uno, regla 2, regla 3 o regla 4? No. Observa que esto es como si me estuvieran preguntando, calcule la derivada con respecto a x de mi función, pero mi función es una función constante, que me están diciendo f de x es igual a 5. Entonces, como si me estuvieran preguntando esto, ¿sí? Y recuerda que las derivadas también se pueden denotar, en este caso, como f' de x. Bueno, entonces, ahora sí, ¿cuál regla podemos aplicar? ¿Qué forma tiene esta expresión? ¿Tiene la forma uno, la forma 2, la forma 3 o la forma 4? Muy bien, ¿y entonces cuánto daría? Perfecto, eso es. Entonces listo, ya encontramos la derivada de esta función, daría cero. Ahora, porfa, hagan lo mismo con el ejercicio 11. Entonces calculen y'. Entonces y' sería lo mismo que calcular la derivada con respecto a x de 2 tercios por x a la 4. Bueno, entonces, ¿qué regla podemos aplicar acá? ¿La uno, la 2, la 3 o la 4? Correcto, la 4. ¿Cuál sería la constante? Muy bien. Entonces sacamos la constante. Entonces la constante por la derivada de la función, que sería x a la 4. Bueno, y ahora para derivar eso, ¿qué regla aplicamos? Para derivar esto de acá. La 3, muy bien, eso es. Entonces, ¿cuánto les da? Entonces daría 2 tercios, que es este de acá, por... Y entonces utilizamos la regla 3. Entonces bajamos el exponente, que es 4, por x, y el exponente que había le restamos 1. Entonces me da 2 tercios por 4x al cubo, ¿cierto? Bueno, y ahora podemos coger este 2 tercios y multiplicarlo con este 4. Entonces, ¿qué me da? 8 tercios por x a la 3. Y listo. Y ya, ¿vale? ¿Quedó claro? Muchachos.
Bueno, eso es. Bueno, entonces nos queda por ver la regla de la derivada de una suma o de una diferencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice esa regla en su libro? Dice que si f y g son funciones derivables o diferenciables, como quiera decirlo, entonces esta nueva función f más g y f menos g también son derivables o diferenciables y acá me están diciendo cómo consigo la derivada de esas nuevas funciones. Entonces la derivada con respecto a x de f de x más g de x es igual a f' de x más g' de x. Es decir, en palabritas que le está diciendo esta regla, que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Y esta otra regla que dice la derivada con respecto a x de f de x menos g de x es igual a f' de x menos g' de x. Y en palabritas que le estaría diciendo esta regla, que la derivada de una diferencia entre dos funciones es igual a la diferencia de la derivada de las funciones, ¿sí? Entonces vamos a anotar eso en palabritas. Ah, incluso acá lo tienen, vean. La derivada de la suma de dos funciones es la suma de sus derivadas y la derivada de la diferencia de dos funciones es la diferencia de sus derivadas. ¿Listo? Bueno, entonces la idea es que apliquemos estas reglas en los ejercicios, ¿sí? Entonces si quiere vamos a ver un ejemplo y ahorita les dejo que hagan el ejercicio que está ahí, que es el número 17 de su libro. Entonces vamos a hacer un ejemplito acá. Que dice, derive la función vamos a decir, eh, llamémosla f mayúscula de x igual a x al cubo más x al cuadrado menos x menos 3. ¿Listo? Bueno, vamos a derivar eso. Entonces, me están pidiendo calcular f' de x, que sería igual a la derivada con respecto a x de esto de acá, que es x a la 3 más x al cuadrado menos x menos 3. ¿Listo? Bueno, y ahora observe que para derivar esto yo podría aplicar esta regla que acabamos de ver. Entonces esto sería igual a la derivada con respecto a x de cada uno de estos términos de acá. O sea, la derivada con respecto a x de x al cubo más la derivada con respecto a x de x al cuadrado, ¿cierto? Menos la derivada con respecto a x de x, ¿cierto? Bueno, permítame un segundo a correr ese renglón de x menos la derivada con respecto a x de quién, de 3. ¿Listo? Bueno, entonces esto sería igual f' de x sería igual a. Entonces para derivar esta que le voy a encerrar,
¿Qué regla de las que hemos visto podemos aplicar? Regla uno, regla 2, regla 3, regla 4 o si quiere llame a esta regla 5. ¿Cuál de esas 5 reglas podemos aplicar? La 3, muy bien. Bueno, ojo que mire, este menos está acá y este, véalo aquí. ¿Vale, Luis? Entonces, ojo, mire. Este menos quedó aquí y este menos quedó acá. Este más quedó aquí. Entonces, para derivar este, utilizamos la regla 3. Entonces, ¿cuánto me da? La derivada de x al cubo. Correcto, muy bien. Entonces es 3x al cuadrado. Más, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Correcto, muy bien. Entonces daría más 2x. Menos, entonces te pone menos. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a x? ¿Qué regla aplicamos? La regla 2, muy bien. Entonces acuérdense, la derivada con respecto a x de x es 1. Entonces esto me da 1. Menos, que es este menos de acá. Ahora, ¿cuál es la derivada con respecto a x de 3? Correcto, muy bien. Esto me daría menos 0. Entonces ya encontró f' de x. Entonces me da 3x al cuadrado más 2x menos ¿quién? Menos 1. ¿Listo? Y esa sería la respuesta. Bueno, entonces ahora por favor ustedes van a hacer el ejercicio 17. Entonces mi sugerencia es hágalo despacio, cuando esté empezando, hágalo despacio, tratando de identificar cuáles son las reglas que usted utiliza en cada uno de los pasos, ¿vale? Eso es importante cuando uno está empezando, ¿sí? Hacer el paso a paso y justificarlo. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a dar 2 minutos para que por favor hagan el ejercicio 17.
Bueno, ¿cuánto les dio entonces la derivada de esa función? Entonces vamos a hallar f' de x, que sería calcular la derivada con respecto a x de esto de acá, 4x cuadrado menos 2x más 3, ¿cierto? Bueno, y ahora entonces utilizamos la regla 5. Entonces esto sería igual a la derivada con respecto a x de 4x al cuadrado menos, que es este de acá, la derivada con respecto a x de 2x más, que es este de acá, la derivada con respecto a x de 3. Entonces ahora observe que para derivar esto yo podría aplicar la regla 4, la del múltiplo constante, ¿cierto? Entonces sacamos la constante. Esto me da 4 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado, ¿cierto? Observe, saqué el 4. Lo mismo acá, podemos sacar ese 2 menos, que es este menos, que era el menos de acá. Entonces sería menos 2 por la derivada con respecto a x de x más la derivada con respecto a x de 3. ¿Listo? Y ahora, para derivar esto de acá, ¿qué regla aplicamos? Aplicamos la regla 3, ¿cierto? Entonces esto me da 4 por 2x, ¿cierto? Menos 2, que es este de acá, por la derivada de esto. Entonces, ¿qué regla usamos? Entonces, para derivar eso, utilizamos la regla 2, vea, tiene esa forma. Y para derivar esto, pues utilizamos la regla de la constante, ¿cierto? Entonces, eso me da esto menos 2 por 1, que es la derivada de esto, nos da 1, más la derivada de esto que nos da 0. Entonces esto me da 4 por 2 da 8, entonces da 8x menos 2. Y ahí ya tenemos la derivada de la función. ¿Listo? Bueno, entonces cuando usted esté haciendo los otros ejercicios sugeridos para esta semana, entonces vaya a hacer el ejercicio y si es impar, lo puede verificar ahí directamente al final del libro, ¿sí? Con eso pues usted mira si en efecto lo que hizo le quedó bien hecho. Entonces supongamos que usted hizo el ejercicio 17, ¿sí? Entonces va, lo busca en su libro, vamos a mirar qué sección es, la 11.2. Observes el ejercicio 17, entonces va al final de su libro, busca la sección y busca el número del ejercicio.
Observe, el ejercicio 17 da 8x menos 2, que fue lo que nos dio a nosotros, ¿vale? Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer con los otros ejercicios sugeridos para esta semana. Después de que usted hace los ejercicios sugeridos, pues entonces va y presenta el examen final, ¿sí? Esa es mi sugerencia. ¿Listo? Bueno, ¿quedó claro? Bueno, lo otro que podría hacer es, si el ejercicio es par y quiere comprobarlo, no sé, pues utilice el software que hemos trabajado, que es GeoGebra, ¿sí? Entonces aquí, ahí estamos en la pantalla principal del software y entonces en la barra de entrada escribe la derivada, el comando derivada y luego la función. ¿Cuál es la función? Perdón, voy a minimizar esto. Ahora sí. Y aquí escribe la función que es 4x al cuadrado menos 2x más 3 y le da enter. Y observe que ahí ya GeoGebra le botó el resultado en rojo, que es 8x menos 2, que coincide con este de acá, ¿vale? Entonces así podría usted comprobar los ejercicios pares. ¿Listo? Y ya cuando ha hecho ese trabajo, pues ahí sí va y presenta su examen final, porque ya de alguna manera pues usted estuvo practicando, haciendo ejercicios, y ahí sí puede ir a presentar el examen. Bueno, hasta ahí me siguen. Listo. Bueno, entonces eso era todo, muchachos. Ese fue nuestro último tema del curso. Muchísimas gracias por su atención, también por su paciencia y pues bueno, espero que les vaya bien en su examen final.